Ahí está, jóvenes. Para continuar, vamos a ver este procedimiento de violencia familiar. Para entender esta parte de la violencia familiar que está regulado en el Código Procesal Civil, en el artículo 2.345 de nuestro Código Procesal Civil, para identificar esta parte, vamos a señalar primero, pues, qué es violencia familiar, ¿no? El Código Civil del Estado de México, vámonos al Código Civil, lo mismo, nos indica un capítulo respecto a la protección contra la violencia familiar. O sea, allá el Código Civil, acuérdense que va a ser el marco regulador y aquí es el marco procedimental. En el Código Civil refiere este tema de la protección contra la violencia familiar. Y va a referir, pues, ¿a qué se refiere? Pues, la violencia familiar. Primero, ¿quién puede denunciar la violencia familiar? Aquí está. Artículo 4.396. ¿Quién puede denunciar violencia familiar? Bueno, pues toda persona que sufriese violencia familiar por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar, cualquiera de los integrantes, podrá interponer demanda de hechos ante el juez de primera instancia en términos del Código de Procedimientos Civiles, que es lo que nosotros vamos a analizar en la siguiente lámina. Y nos refiere, pues, primero dice ahí, dice el código, ¿no? Cualquiera, dice así, cualquiera que sufriese violencia por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar. Recordemos hoy que si bien la patria potestad, híjole, miren, voy a regresarme un poquito en este tema. Cuando habla de la patria potestad, refiere que comprende la representación legal, porque habla del grupo familiar. Dice, la patria potestad comprende la representación legal, la protección integral del menor en sus aspectos físico, psicológico, moral y social, su guarda y custodia, la administración de sus bienes y el derecho de corrección. Si bien aquí está dispuesto este tema del derecho de corrección, pero en el mismo código refiere que no deba, este derecho de corrección no deba haber maltrato, ¿no? El mismo, esta disposición legal fue vinculada, fue publicada en este año, 2000, bueno, fue propuesta en el 2020 y fue aplicada en el 2021. A partir de este año 2021, a los menores de edad, a tus hijos, familiares y demás, no les puedes asignar castigo físico, ni psicológico, ni moral. Ningún tipo de castigo, ¿eh? Y refiere esta ley de protección a niños, niñas y adolescentes, refiere que no les puedes oponer un castigo físico, ¿no? O sea, no les puedes jalar la oreja, jalar los pelos, coscorrón, zape, manazo, nalgada, pellizco, nada, ¿no? Ni gritos, nada que tenga que ver con esa parte. Esto entra dentro de la ley que apenas entró en vigor este año, ¿sale? Por ahí si ustedes tienen el código anterior como yo, pues les faltaría este último parrafito en el cual se integró este artículo que les acabo de leer, ¿no? En esta parte. Un segundo.
Entonces, bueno, ahí queda, ¿no? Esa parte de la determinación de nuestros legisladores en el Estado de México a fin de tener estos temas muy pendientes, ¿no? Para entenderlo. Ahora bien, viene más adelante en el 4397 el concepto de grupo familiar. Acuérdense que este es del Código Civil. Concepto de grupo familiar, bueno, refiere así, ¿no? ¿Quién es el grupo familiar? Conjunto de personas vinculadas por relaciones de intimidad, mutua consideración y apoyo, parentesco, filiación o convivencia fraterna, o bien tenga alguna relación conyugal o de concubinato. Esto para determinar la violencia familiar, ¿sale? Entonces, en cualquiera de estas personas pueden estar vinculadas para determinar quién es el grupo familiar y por consiguiente violencia familiar. Tengan ahí como identificación. Ya simplemente esta palabra de convivencia fraterna, ¿no? De convivencia, pues de cariño, ¿no? En este caso, de consideraciones mutuas. Habla esta parte de la violencia familiar, y así se les toca, ¿vale? Después viene promotor, receptor. Dice receptor de violencia. ¿Quién es el receptor? Bueno, la persona que sufre el maltrato físico, psicológico, sexual y o daño patrimonial. Él es el receptor. Entonces, ¿quién es el generador? Refiere que es la persona que a través de su acción, omisión o abuso lesiona los derechos de los miembros del grupo familiar. Ojo, ¿eh? Y luego ya viene los tipos de violencia. Violencia familiar. ¿Qué es la violencia familiar? Toda acción, omisión o abuso que afecte la integridad física, psicológica, moral, sexual, patrimonial y o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aun cuando se configure un delito. Ojo, aquí nos habla de dos situaciones. Estamos hablando de un trámite de violencia familiar de carácter familiar, o sea, ante los procesos familiares, ante un juez familiar. Independientemente, aquí te dice que se configure un delito. Entonces, si tú tienes un tema de violencia familiar, como abogado, debes entonces, indistintamente de que inicies tu procedimiento de violencia familiar en la vía familiar, tienes que iniciar tu proceso en la vía penal. Te tendrás que ir al Ministerio Público de Género, ¿sale? Para que inicies tu procedimiento penal, porque pueda también configurarse un delito esta situación de la violencia familiar, ¿sale? Entonces, tenemos ahí dos procesos. Es más, para el caso en su caso, la violencia familiar, debas iniciar tres procesos, abogados, tres. La violencia familiar en el Ministerio Público de Género, acuérdense que nosotros por jurisdicción está en Cuautitlán Izcalli. Ya dependiendo su jurisdicción, nosotros aquí en el distrito de Cuautitlán, tenemos en Cuautitlán Izcalli el Ministerio Público de Género. Tengas que iniciar tu proceso de violencia familiar ante la autoridad, ante un juez familiar, y si quieres, también inicias tu procedimiento de guardia y custodia, en su caso, ¿sale? Para determinar esta parte. A esto se refiere la violencia familiar, ¿no? Ahora, refería que pueda haber, en su caso, violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia sexual, ¿vale? Vamos a referir cuáles son todas estas. Cuando hablamos de violencia psicológica, refiere, la psicológica, es cualquier acto u omisión
que dañe la estabilidad psicológica y que puede consistir en discriminación de género, negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación, la libre personalidad, ¿sabes? Las amenazas, las cuales puedan conllevar a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Generar sentimientos negativos, odio, desprecio, rencor o rechazo hacia alguno de los progenitores tendrá como consecuencia únicamente la suspensión o pérdida de la guarda y custodia del menor. Aquí estamos hablando específicamente de del tema de, ay, se me fue este nombre. Ay, lo tenía aquí, se me acaba de ir el nombre de este tema. En el caso de este sentimiento negativo, alineación parental, ¿sale? Ahí pónganle, alineación parental, ¿sale? Si bien hay violencia psicológica, pero únicamente generaría la suspensión o pérdida de la guardia y custodia, en su caso. Ahí refiere, ¿no? Guardia y custodia del menor. Esto en cuanto a la violencia psicológica, porque puede haber violencia psicológica nada más, o puede haber un conjunto de los demás, ¿sale? La violencia física, jóvenes, la siguiente, violencia física. Violencia física, Dice, es cualquier acto que infringe daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Esa es violencia física. Cuando se infringe daño, pero no accidental. Ahora, violencia patrimonial. Sí, también puede haber violencia patrimonial. Dice, es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. Y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios del receptor de violencia. Ah, no te doy para el gasto, te limito en el gasto, te limito en la economía. Eso es violencia patrimonial. Sí. Violencia sexual. Violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad del receptor de violencia y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía del generador de violencia hacia el receptor de violencia. Cuando tú quieras y como puedas. Casi, casi, ¿no? No, jóvenes. Acuérdense, libre determinación. ¿Sale? Aprendan, jóvenes, esa parte. No es cuando ustedes quieran. Y refiere violencia. Cualquier otra forma análoga que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la libertad, la integridad física o psicológica de los integrantes del grupo familiar. Estos son los tipos de violencia familiar que se tendrán que denunciar, ¿sale? Porque es una denuncia de hechos, jóvenes. Bueno, quedando clara esta parte, nos vamos a, pues, ¿cuáles son los medios de protección contra la violencia familiar? Dice, las medidas de protección constituyen un derecho
para quienes sufran de cualquiera de los tipos de violencia descritos en el artículo anterior. Se otorgarán de oficio y conforme a la ley. Las medidas de protección son personalísimas e intransferibles y serán previstas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Y la duración de las medidas de protección serán de acuerdo con las necesidades del caso concreto. Por eso es que hay que hacer la denuncia, jóvenes, para que se determine cuáles son estas medidas de protección. Esto en cuanto al Código Civil, que ese es nuestro marco regulador. Ahora, el marco procedimental lo vamos a encontrar en el Código Procesal Civil. Y empezamos con la procedencia, jóvenes. ¿Cuál es la procedencia? Dice, las partes de un conflicto de violencia familiar podrán resolver sus diferencias mediante el procedimiento de controversia de violencia familiar. Y especifica aquí el propio código. En los casos de violencia familiar quedan prohibidos todo tipo de procedimientos de conciliación y mediación para resolverla. Porque precisamente si hay violencia, se debe de terminar de tajo esa violencia. Acuérdense, existe una convención internacional que refiere el interés superior familiar y el interés superior del niño, niña y adolescente. Entonces, por eso es que no indica, ay, sí, ya, me voy a portar bien y ya no lo voy a hacer. Prometo no volverte a pegar, ¿no? Casi. Pero bueno, creo que no entendemos esa parte. Este procedimiento a que se refiere en este capítulo se llevará a cabo de forma sumarísima. ¿Qué significa? Que esto es rápido, a lo que vamos, porque se debe de extinguir la violencia, ¿vale? Sin omitir allegarse todos los elementos de convicción, o sea, todas las pruebas, para resolver esta controversia. Y si la violencia familiar se trata de niñas, niños y adolescentes, en su caso incapaces, acuérdense que hablamos por allá de la tutela, ¿no? Y de los adultos mayores de 60 años, porque también pueden sufrir violencia, deberán ser escuchados y tomados en cuenta durante el procedimiento. Acuérdense que como una prueba o medio de convicción está la escucha del menor o la escucha del incapaz para identificar, ¿no? Considerando la edad, la grado de madurez y la capacidad. Pero recuerden ahora en los niños, tengo un asunto de un niño de 3 años y dice, no, sí, mi mamá, así dice, 2 años creo que tenía cuando empezó ese trámite. Dice, mamá, sartén, papá, pum, pegó y sangró. Entonces, la niñita, 2 años, le dijo al juez que su mamá había golpeado a su papá con un sartén en presencia de la niña, ¿no? Imagínense, entonces, ya esta parte de la madurez, digo, los niños de hoy son muy maduros en esa parte. Bueno, ¿cómo se va a iniciar el proceso, jóvenes? El procedimiento a que señala este capítulo se iniciará por escrito. El Poder Judicial del Estado instrumentará un formato de demanda que será distribuido, bueno, ojo, hablando de un formatito, debería de haber un formato que por ahí está en la red, ¿sale? Y que sí, por ahí he visto yo en el DIF que pueden ocupar este formato, pero no, casi no lo hacen llegar. Pretenden hacer primero convenios en el DIF, en la Procuraduría, pero siempre debe de haber formatitos para este tipo de violencia familiar. Serán distribuidos en la Oficialidad de Registro Civil, oficiales calificadoras, la mediadora y calificadora en los municipios, derechos humanos, el DIF, la Procuraduría de los Niños, la protección municipal y los juzgados familiares. ¿Deberías estar ahí? No hay, está en la red, habría que por ahí bajarla, ¿no? Y si no, pues, abogados, háganse un escrito. ¿Qué deberá contener el escrito? ¿Qué deberá contener? Bueno, el juzgado ante el que se promueve, un juez familiar en turno, la naturaleza del procedimiento que insta que hay violencia familiar y decir qué tipo de violencia familiar que refiere el Código Civil, nombre y domicilio del que interpone la demanda en los supuestos de las fracciones 2 y 3 del artículo anterior. 4,
nombre y domicilio del receptor de violencia. 5, nombre y domicilio del generador de violencia, que prácticamente va a ser el mismo. 6, vínculo o relación que exista entre el receptor y el generador de violencia, en el caso de que pues, puede ser otra persona. 7, narración sucinta de los hechos, expresando las circunstancias del lugar, tiempo y modo. Acuérdense, redactar bien. 8, el ofrecimiento de pruebas conducentes a acreditar su demanda. Hay que ofrecer pruebas. Y 9, protesta y firma del que interpone la demanda o del receptor de la violencia. Por ejemplo, si nosotros queremos acreditar la violencia familiar, vayamos por favor al médico legista, iniciar nuestra demanda o nuestra denuncia, en este caso en materia penal, para que ese dictamen ante el médico forense, porque tienes que pasar a certificarte esos golpes, esa situación, esto te puede ayudar como prueba. Por eso indiqué desde hace rato, hazlo allá primero en la vía penal y lo amarras aquí en la vía familiar, ¿vale? En este caso. Bueno, estos son los documentos que deba tener la demanda de acuerdo al artículo 2.349, ¿sale? Por ahí vamos bien. Ahora bien, esta demanda, ¿quién la va a presentar? ¿No? La va a presentar el receptor de la violencia familiar, cualquier miembro del grupo familiar, cualquier persona que tenga conocimiento de la violencia familiar, el vecino, ¿no? Chismoso que está escuchando ahí, también. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y las Procuradurías de Protección Municipal. ¿Vale? Normalmente los tienen los DIF en su caso. Por eso es que primero llegamos ahí. ¿Vale? ¿Cuáles van a ser? Acuérdense que hablábamos de unas medidas de protección. ¿Cuáles deberán ser esas medidas de protección para proteger principalmente a estos receptores de violencia? Al admitirse la demanda de violencia familiar o durante el proceso, a su juicio del juez dictará las medidas de protección que podrán ser medidas de protección de emergencia, preventiva o de naturaleza civil. Y corresponderá a la autoridad competente otorgar las medidas emergentes y preventivas tomando en consideración el riesgo o peligro existente, la seguridad de la víctima y los elementos con que se cuente. ¿Cuáles son entonces estos elementos o estas medidas de protección? Indiqué que eran de emergencia, protección preventiva y de naturaleza civil. Vámonos a la siguiente. Aquí está. Primero, ¿cuáles son las medidas? Bueno, acá refiere, dice, al admitirse la demanda, deberán otorgarse a propuesta del juez medidas de emergencia, protección preventiva o de naturaleza civil. Vamos a ver las medidas de protección de emergencia. Las de emergencia, primero. Estas son de emergencia. ¿Vale? 1. Desocupación por el agresor o probable responsable del domicilio conyugal o del que habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento o comodato del mismo. Quien se queda es el receptor de violencia, el que se va es el generador del domicilio conyugal, ¿sale? O en su caso del domicilio familiar. 2. Prohibición al probable responsable y a aquellas personas que estén de acuerdo con él de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y de los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima. Esta es la medida de restricción. No te acerques porque entonces ahora sí, a la casa. 3. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. Ah, bueno, ya la sustrajimos y no la vamos a ir a volver a meter al domicilio, ¿no? Donde se genera la violencia. No, obviamente no. 4. Autorizar al receptor de violencia o víctima un domicilio diferente de aquel en el que se genera la violencia, si así lo solicita. Bueno, en este caso, pues que se vaya con un familiar, con la mamá, con un tío, no sé, dependiendo. 5.
Prohibición de intimidar o molestar a la víctima, así como a cualquier integrante del núcleo familiar, en el caso del generado. ¿Vale? Estas son las medidas de emergencia. Son de emergencia. Ahora, ¿cuáles van a ser las medidas de protección preventivas? Preventivas. 1. Retención y guarda de armas de fuego en posesión del agresor. Es aplicable lo anterior a las armas punzantes, cortantes y contundentes. Y cualquier otra combinación de las anteriores que independientemente de su uso hayan sido empleadas para amenazar o a lesionar a la víctima. ¿Vale? Por favor, ahí indicar ese tipo de armas. Punzantes, cortantes o contundentes, navajas, picayelos, armas de fuego, de todo, ¿no? 2. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima. Sí, porque no vaya a haber una dilapidación de bienes, sustracción de bienes, y que en caso de que tenga que venir un divorcio, haya liquidación, en el caso de alguna situación, bueno, pues que no pueda haber ahí sustracción de bienes. 3. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio a la víctima. Bueno, estando la víctima en el domicilio en el cual se sustrajo al generador, pues la víctima puede utilizar pues todo lo que se encuentra ahí. 4. Acceso de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la víctima al domicilio de común de esta última con el agresor para tomar las pertenencias personales y familiares de la o de las víctimas que vivan en el domicilio. ¿Vale? Entonces, ¿sabes qué? Mira, ya nos vamos a separar. Entonces, para ir a sacar las cosas del generador o el agresor, bueno, pues pueda ir con la policía para que pues, estén vigilando que no genere nada. 5. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identificación de la víctima y de sus familiares que vivan en el domicilio. En el caso de que se tengan que salir, bueno, pues entrega de todos, personales, documentos y demás. 6. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima con autorización expresa del ingreso al domicilio donde se localice o se encuentra la víctima en el momento de solicitar auxilio, ¿no? En el caso es, me está golpeando, está generando, entonces puede entrar la policía y pues a lo mejor sacar a la víctima. Eso es en cuanto a las medidas de protección preventivas. Preventivas. Ahora, vámonos con las de protección de naturaleza civil. ¿Cuáles serán? Estas están acá reflejadas. 1. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencias con sus descendientes, resolviendo inmediatamente lo relativo a la custodia provisional tratándose de niñas, niños y adolescentes. 2. Prohibición al agresor de enajenar, dar en prenda o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal, ordenando la inscripción de esta medida en el IFREM, en el caso, ¿no? Para que no pueda vender, no pueda hacerle nada a la propiedad conyugal, en su caso de sociedad conyugal, para pues, no quiera sorprender en un momento. 3. Posesión exclusiva de la víctima sobre los bienes inmuebles que sirvió de domicilio por el tiempo que dure el procedimiento. Entonces, la víctima es la persona que se va a quedar ahí, en casa, en el domicilio. A quien se debe extraer es al generador de violencia. 4. Embargo preventivo de bienes del agresor que deberá inscribirse con carácter temporal en el IFREM en los lugares que se conozca que tienen bienes a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias. En el caso, ¿no? Vamos a embargarle su sueldo o los bienes. 5. Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubiesen otorgado. En su caso, ¿no? No, pues es que tú eres mi representante legal, tú eres mi mandante, yo soy quien ejerce. No, se revocan y se suspenden todos estos contratitos de mandato. 6. Orden de pago de la obligación alimenticia en forma provisional e inmediata a cargo del agresor a favor de la víctima y los hijos en caso de existir. Inmediatamente, ¿no? Pensión alimenticia provisional. 7. Para que no se esté viendo al agresor, ¿no?
7. Emitir una orden de protección y auxilio policial dirigida a la autoridad de seguridad pública en la que se expedirá copia a la víctima para que pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión fuera de su domicilio. Ahí traigan, mi hijita, ¿no? Es que tengo una orden de restricción, deténganlo, aquí está, mi orden. Siempre, cargar una orden siempre. Y bueno, las demás que considere necesarias. Esto en el caso de que el juez determine pues, alguna otra medida de protección. Aquí están, ¿no? Reguladas en esta lámina, que está regulada en el artículo 2.355. ¿Sale? Ahí está. Continuamos con el proceso, ya para concluirlo. ¿Cómo se va a llevar a cabo el proceso? Lo hago, ahí está. Ahí está. Acuérdense, ya la ingresamos, ¿no? Porque precisamente al ingresarla, el juez en su auto inicial determinó estas medidas de protección y al determinar estas medidas de protección, bueno, le corresponde entonces el traslado. Se tiene que emitir un traslado. Admitida la demanda, se correrá traslado al presunto generador de violencia y se le emplazará para que en el plazo de 5 días conteste y ofrezca pruebas. 5 días, nada más, 5 días. ¿Sale? No son 9 como en el proceso ordinario, no. Es procedimiento especial. Son 5 días. ¿Sale? Y pasamos entonces a la contestación de la demanda. El generador de violencia, al contestar, deberá referirse a cada uno de los hechos narrados de la demanda y deberá ofrecer pruebas respectivas. El silencio y las evasivas harán que se tenga por admitidos aquellos hechos sobre los que se suscitó controversia. ¿Sale? Tener en cuenta esta parte. De no contestarse la demanda, si no se o sea, le dimos 5 días para que contestara la demanda. Si no la contestan, dijimos, si la contesta, deberás referirte a todos los hechos, ofrecer pruebas, ¿sale? En caso de silencio de algunos hechos, se te va a tener por admitido, ¿sale? Ahora, si no contestas la demanda, dices, me voy en rebeldía, me vale, se tendrán por presuntamente aceptados los hechos. Sí, así pasa. Así. Ahora, también se va a señalar al contestar esta demanda, ¿sale? Se va a señalar una audiencia inicial, ¿sale? Al contestar la demanda, en el acuerdo que se da a contestar la demanda, dice, transcurrir el tiempo para contestar la demanda, el juez señalará día y hora para que dentro de los 5 días hábiles siguientes tenga verificativo la audiencia inicial. Entonces, le damos 5 días para que conteste, tuvo 5 días para contestar, una vez que se haya vencido el término o haya contestado, vamos en el acuerdo donde indica esa parte, se va a señalar dentro de los 5 días hábiles, día y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial. Y nos vamos entonces a la audiencia inicial. Inicial. Porque hay una audiencia principal. No confundan una audiencia inicial con una audiencia principal en materia familiar. En la audiencia inicial, esta audiencia inicial única y exclusivamente es para enunciar la litis, sí, porque apenas el juez va a identificar que dijo el actor en la demanda, que dijo el demandado cuando contesta la demanda y va a ver si hay litis, qué pasará si aceptara todo, ¿no? Entonces, va a enunciar litis, va a depurar el proceso, va a admitir y preparar pruebas, porque acuérdense que tuvimos que anexar pruebas desde el escrito inicial, desde la contestación de la demanda. Entonces aquí en la audiencia inicial, se van a admitir esas pruebas que ya nosotros ofrecimos desde antes y se van a preparar, ¿sale? Esas pruebas. Y en su caso, debe de revisar las medidas provisionales que decretó, ¿no? Si no había decretado, aquí las tendrá que decretar en la audiencia inicial o va a revisarlas, porque acuérdense que ya las determinó desde el inicio de la demanda. Aquí va a revisarlas. Verificada la audiencia inicial, ya pasamos, ya estamos aquí. En la audiencia inicial, una vez que haya enunciado litis, depurado el proceso, haya admitido pruebas, aquí si se dieron cuenta,
omitimos la parte de la conciliación, porque dijimos al principio, cuando empezamos el tema, que no podía resolverse por conciliación ni por mediación. Por eso en esta audiencia inicial no vemos que el juez tenga que tendría que ser acá, si nosotros nos vamos a un proceso ordinario, antes de enunciar litis, va a hablar con las partes y les va a decir, a ver, ¿hay forma de llegar a un convenio? No, porque acuérdense, violencia familiar, hay violencia, entonces no puede resolverse por común acuerdo, por conciliación o mediación. Entonces te vas directo a determinar cuál es la litis. Verificada la audiencia, se señalará día y hora para que dentro de 10 días siguientes, 10 días, se tenga por verificada la audiencia principal. Aquí nada más es eso, ¿eh? Enuncias litis, depuras el proceso, admites las pruebas precisamente y las preparas para que dentro de 10 días, que refiere aquí, te vayas a la audiencia principal. Para eso es esta audiencia inicial, ¿sale? Y revises las medidas provisionales. Te vas a la audiencia principal y en esa audiencia principal va a hacer el desahogo de pruebas, todas las pruebas. Recuerda que puedes poner cualquier tipo de prueba reconocida por la ley. Emitas alegatos orales y en su caso la sentencia inmediatamente. En esta propia audiencia, ¿no? Salvo que refiera esta sentencia, pues puntos más específicos y que no se pueda dar en este momento, dice la ley que pueda hacer la resolución, esta sentencia, sin perjuicio de que se dicte dentro de 5 días siguientes. O sea, ¿en la audiencia se puede dictar sentencia? Sí, siempre y cuando el juez determine que todo lo que vio es fácil de determinar y diga, aquí mismo me aviento la sentencia, pero sin perjuicio de que la pueda dictar después, dentro de los siguientes 5 días de la audiencia principal, ¿sale? ¿Y cuáles son los efectos de la sentencia? Bueno, pues en la sentencia se determinará la forma de restablecer la paz y el orden familiar mediante la adopción de medidas señaladas en este capítulo o las que el juez estime necesarias para la integración del grupo familiar y por el tiempo que se considere indispensable. ¿Sabes qué? ¿Cuál puede ser la resolución tanto en la vía penal como en la vía familiar, este caso de violencia familiar, para que tampoco se espanten y piensen que van a ir a la cárcel? No, pero sí puedan perder de manera temporal la guardia y custodia, el régimen de visitas, en su caso, determinar algunas situaciones por pérdida de la patria potestad, en su caso que pudiese ser, pero principalmente la sentencia va a venir ordenando esta parte de restablecer la paz y el orden familiar. Finalmente puede ser el papá el que esté generando violencia con los hijos y con la esposa, entonces pues la sentencia indicará que deberás ir a terapias psicológicas, después terapias de integración familiar, entonces tendrás que cumplir. No amerita cárcel, ninguna de las dos vías, ni la penal ni la familiar. Lo más que puedes llegar en la práctica, en la experiencia jóvenes, no van a llegar a una sentencia de cárcel. Regularmente por este interés superior de la familia y de los menores, por convención internacional, un tratado internacional, deba de restablecer la paz y el orden familiar a través de la integración del grupo familiar durante el tiempo que se considere indispensable. Principalmente el juez te va a indicar terapia psicológica, terapia de integración familiar y todas las terapias que pueda haber y decirse. Y a cargo de, pues, el generador de violencia, ¿no? En este caso. Y también hay una reparación de daños y perjuicios. Y claro, los integrantes de la familia que incurren en violencia familiar deberán reparar los daños y perjuicios que se ocasionen con la conducta, con independencia de otro tipo de sanciones que y otros ordenamientos legales que establezcan. Principalmente es esa parte, ¿no? Si bien no va a haber un pago de daños y perjuicios como tal por un golpe, pero sí el daño y perjuicio que se puede originar en una terapia psicológica para que pues el padre, pues con ayuda de un profesional, pueda integrar nuevamente al grupo familiar, restablezca la paz y el orden familiar.
Esto en cuanto a este tema, por sentencia. ¿Esta resolución se pudiese impugnar? Sí, claro. Son apelables con efecto suspensivo, sin efecto suspensivo. Estas resoluciones que se decreten una de las medidas de protección previstas en el artículo 2.355. Entonces, las medidas de protección, como la resolución, se puede apelar, pero sin efecto suspensivo. O sea que no va a pararse la sentencia, va a continuar aplicándose, mientras pues no la revoque una autoridad de alzada, ¿no? En este caso el magistrado en la sala que nos corresponda. Y bueno, esto en cuanto, jóvenes, a el trámite o el proceso de violencia familiar. Ya vieron ustedes cómo se debe desarrollar, cómo es, cuáles son los efectos de la sentencia, a qué es lo que más puedan llegar y cómo es que se debe de desarrollar este procedimiento. ¿Dudas, jóvenes? Ulises. Buenos días. Hola, Ulises. Me surgió una duda, maestro. En caso de que la persona sea hombre o mujer, llegue muy golpeada, ¿se puede solicitar a la misma vez por oficio el divorcio o es otro oficio aparte? Es otro, totalmente aparte. Aquí no puedes, aquí nada más es para protección. Pura protección. Ok, maestro, gracias. Por eso les comentaba al principio que como abogados debemos de entender que si nosotros queremos iniciar este procedimiento de violencia familiar, pues se platique con la víctima, ¿no? A ver, ¿tú qué quieres? Vamos a iniciar el proceso penal porque de ahí vas a obtener tus pruebas para el procedimiento de violencia familiar en la vía familiar. En la penal, como inicio, para amarrar el asunto. En la familiar, para la medida de protección. Y en su caso, el divorcio, o en su caso, la guardia y custodia. Porque luego también hay situaciones de que no están casados, son concubinos nada más. Por el caso se separa, entonces ya no es el divorcio, pero en caso es sí la guardia y custodia y la pensión alimenticia. En el caso de que estén casados, te vas por estos dos, penal, familiar, y te vas por el divorcio incausado, con guardia y custodia, con pensión alimenticia, con liquidación de sociedad, ¿no? Te vas por todo te tienes que, pero son distintos procesos, porque si te diste cuenta, en ningún caso señalaba de forma oficiosa en los requisitos de la demanda, pues que solicitaras la disolución o la guardia y custodia, ¿no? Ni en las medidas de protección, nada más decía restricciones. Nada más es para eso, para protección. Es para eso te va a servir este procedimiento de violencia familiar. ¿Vale? ¿Alguien más?